Estados Unidos importa más de 100.000 millones de dólares en productos alimenticios al año, una de las sumas más altas del mundo. Aquí se incluyen más de la mitad de sus frutas y mariscos. El presidente Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a algunas de las mayores fuentes de alimentos de Estados Unidos, lo que afectaría a toneladas de productos que los estadounidenses consumen. Los estadounidenses comunes serán quienes paguen el precio de los aranceles. Entonces, ¿cuáles son los países que más alimentan a América? ¿Y qué estaría en juego si las relaciones comerciales se debilitaran? Casi la mitad de las importaciones de frutas y verduras proviene de México. Y Estados Unidos impuso un arancel del 25% a todos estos productos. Primero, protege a los proveedores nacionales. Segundo, es para incentivar a que los proveedores extranjeros vendan sus productos a un precio más bajo, para que sean competitivos en el mercado estadounidense. Y tercero, es para influencia política. Estados Unidos compra alrededor del 90% de los aguacates de México con un valor de más de 2.000 millones de dólares en 2024. En México son tan valiosos que los agricultores forman grupos para proteger las granjas de los cárteles. Muchas gracias. Todo empezó en 1993 cuando Estados Unidos firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Creo que ya tomamos una decisión que nos permitirá crear un orden económico en el mundo que fomentará un mayor crecimiento, mayor igualdad, mejor preservación del medio ambiente y una mayor posibilidad de paz mundial. Levantó una prohibición de 83 años sobre las importaciones de aguacate de México. Los estadounidenses pasaron de consumir alrededor de medio kilo de aguacates al año en 1994 a más de 3 kilos en 2018. Las importaciones desde México se dispararon en este mismo periodo de tiempo. Y el negocio es tan lucrativo que ni siquiera la violencia mortal pudo detener a otros recién llegados en sus intentos de entrar, aun cuando las mejores tierras están ocupadas. Eduardo Montero y sus socios cultivan árboles de aguacate en la ladera de una montaña rocosa y expuesta. Pero aquí podemos ver en lo que es la ramita de la flor el golpe del granizo. Aún así, su familia sabe muy bien cómo tratar con los cárteles. Nos ha tocado de que nos cobran piso. Simplemente somos agricultores y nos cobran piso. Llegan que por protección. Eduardo logra hacerlo funcionar, sin embargo, un campo de 30 hectáreas como el suyo podría generar más de $200,000 en ingresos por cosecha, con múltiples cosechas al año. Y si los cárteles le cobran las tarifas locales, quizás tendría que pagarles unos $68,000 en lo que se denomina piso o dinero de protección. Mientras tanto, se espera que el romance del mundo con los aguacates siga creciendo. Más del 80% de las limas que consumen los estadounidenses vienen de México. Esta granja, en Veracruz, cosecha unas 3,000 al día, a pesar de las sequías que afectan a la industria. Una vez que se recogen, los trabajadores las cargan en camiones y las llevan a la planta de procesamiento. Empezamos nuestro proceso con el área de vaciado. Cada una se lava con un detergente desinfectante. Para retirar cualquier tipo de suciedad, polvo que pueda traer de campo la fruta. Y se rocía con una capa de cera de palma. No es solo para que se vean brillantes. La fruta es para poner como una capa sobre la fruta que le va a ayudar a su vida de anaquel o a que la fruta tenga una mayor vida, pues que no se deshidrate y que no se madure tan pronto. A lo largo de su recorrido en la fábrica, las limas se clasifican varias veces. En algunas estaciones se hace a mano y en otras con tecnología sofisticada. Nuestra máquina consta de un sistema operativo el cual toma de 20 a 40 fotos a cada fruta que va pasando. Usando esas imágenes, la máquina las separa según su tamaño. Las que no tienen el tamaño adecuado van directamente a la industria de jugos de México. Las que tienen el tamaño perfecto se exportan. Pero primero deben pasar el control de calidad. Este limón es para exportación a Estados Unidos. Tenemos un limón con una buena cáscara, un buen color, un color uniforme. Y si lo partimos o lo abrimos, tenemos una buena cantidad de jugo. Después de pasar esta prueba final, las limas están listas para el empaque y el envío. La mayoría de las limas producidas en esta región termina en Estados Unidos.
Y es que la demanda sigue aumentando desde hace décadas, a medida que las cocinas latinoamericana y asiática se han ido volviendo más populares. Pero en 1994, después de un nuevo acuerdo de libre comercio, se abrieron las compuertas para las limas mexicanas. Ahora Estados Unidos es el mayor importador de limas a nivel mundial y duplicó la cantidad que compró en México en los últimos 10 años. Para satisfacer la demanda, México aumentó su producción un 50% en la misma década. Los trabajadores dicen que la demanda es un arma de doble filo. Por un lado, el limón es el sustento de miles de hogares, de muchas personas, de muchas empresas y de importación, de exportación de materias primas, fertilizantes. Entonces, esto da comida a muchísima gente. Estados Unidos consume más azúcar en bruto de la que puede producir y compra más en México que en cualquier otro país. Pero en 2014, los productores estadounidenses acusaron al país vecino de inundar el mercado con azúcar barata, perjudicando a la industria multimillonaria de Estados Unidos. Al año siguiente, el gobierno de Estados Unidos estuvo de acuerdo y comenzó a limitar las importaciones. En 2023, un informe del gobierno de Estados Unidos indicó que esto ayudó a las azucareras estadounidenses, pero encareció el precio para los estadounidenses y perjudicó la economía. Trump también ha amenazado con imponer aranceles a la Unión Europea, que suministran a Estados Unidos alimentos por un valor de más de 20,000 millones al año. En muchos casos son nuestros mayores aliados y socios comerciales más importantes. La Unión Europea ya declaró que si Trump implementa aranceles sobre esas naciones, tomarán represalias y aplicarán un arancel de respuesta, lo que se traducirá en un aumento de precios en el envío de productos europeos a Estados Unidos y en el envío de productos estadounidenses a Europa. También dañó la relación de Trump con muchos líderes europeos y de la Unión Europea. Estados Unidos importa más queso de Italia que de cualquier otro país, más de 400 millones al año. La región de Puglia es la cuna del queso burrata. En Italia nos reunimos con Vincenzo Di Trani, hijo, nieto y bisnieto de queseros y propietario de Mozzabella. Su lechería produce alrededor de 500 kilos de queso fresco cada día. Es un trabajo que hago desde hace casi 35 años. Esto es algo que se ha transmitido de generación en generación. El primer maestro quesero de mi familia nació en 1860, algo así. ¿Esta es burrata fresca? Esto está recién hecho, lo acabamos de preparar. Es mi desayuno. ¿Sabes? Cuando fui a España me dieron burrata con jamón para el desayuno. Con jamón. Jamón y aceite. Aquí en Puglia se toma café y burrata. Burrata. Increíble. Es como un capuchino. Sí, la leche está ahí. Salud. Pues salud. Se fue. Está delicioso. Es tan cremoso. Es increíble. No se sienten los pedacitos ni la parte exterior que es más dura. Se derrite en la boca. Delicioso. Estados Unidos importa casi todo su aceite de oliva, y la mayor parte proviene de España. Los olivares se extienden en las casi 3 millones de hectáreas de España, convirtiendo al país en el mayor exportador de aceite de oliva extra virgen del mundo. La producción de aceite de oliva se remonta al segundo milenio antes de Cristo. Andalucía suministraba aceite de oliva para el Imperio Romano, pero en tiempos modernos, España no siempre ha dominado el mercado, sobre todo porque la mayor parte de lo que producía era una mezcla de baja calidad. Eso cambió hace unos 25 años, cuando los productores invirtieron en nuevas prácticas de cosecha y maquinaria. Eso hace que el aceite de oliva de hoy sea de mayor calidad y mucho más costoso. Los agricultores descargan sus cosechas en instalaciones de procesamiento gestionadas por DICU, y una cinta transportadora lleva miles de aceitunas crudas por hora. Se lavan suavemente para eliminar cualquier suciedad que quede de los olivares, pero el valor de su cosecha no está determinado. Primero son sometidas a una prueba de sabor. El aceite de oliva extra virgen es el menos procesado. Se extrae sin el uso de calor ni de productos químicos, sino moliendo las aceitunas y extrayendo el aceite por prensado. Eso es lo que hace que el aceite de oliva virgen extra sea el más caro. También se considera más saludable, ya que conserva todas sus vitaminas y antioxidantes naturales. Primero las máquinas procesan las aceitunas hasta formar una pasta espesa. Pasa a unos molinos de molturación de acero inoxidable de martillo
que son necesarias, molturar la aceituna completamente para luego pasar a un batido. El batido es necesario para preparar la pasta de masa de aceituna para la extracción posterior. Luego, enormes decantadores extraen el aceite de la pulpa. También se conserva el residuo de la aceituna, el alperujo. Después de compostado, se utiliza como fertilizante o combustible. El aceite de oliva se almacena en enormes tanques de acero inoxidable. El nitrógeno llena el espacio en la parte superior del contenedor para mantener el aceite fresco. Se mantiene en la oscuridad a una temperatura constante. Bicup tiene el mayor almacén de aceite de oliva del mundo. Tiene una capacidad de 300.000 toneladas métricas, un tercio de un petrolero. Los tanques mantienen el aceite fresco hasta por 2 años. Cada lote de aceitunas tiene una fragancia distintiva. Pues puedo decir que huele como a campo, a tierra húmeda, un olor muy bonito, muy agradable. Finalmente, el aceite se vierte en botellas y se sella. Estados Unidos trae un 75% de sus importaciones de trufas de Italia, donde existen algunas de las variedades más raras y más caras del mundo. Pasamos un día con un cazador de trufas profesional para ver cómo las encuentra en su hábitat natural. Estamos en los bosques de Alba, en el Piamonte, Italia. Aquí pueden encontrarse trufas blancas en estos bosques y solo en estos bosques. Estos árboles, junto con las condiciones adecuadas de suelo y clima, solo se encuentran en esta región de Italia. Juntos crean estas trufas increíblemente grandes, como pueden ver, pero que también tienen una exquisita fragancia. Hoy vamos a ir a buscar más. Para encontrar estas famosas trufas debemos buscarlas en los bosques donde crecen. Y como las trufas crecen bajo tierra, a diferencia de los hongos, tuve que salir a la caza con un cazador de trufas con licencia, Gianni, y sus 2 perros, Penny y Vito. Aquí comienza la zona de trufas, el área donde hay plantas que producen trufas. Ella es un cruce, es una pointer, cruza con beagle, porque son una raza fuerte y muy poderosa. Y este otro es de raza pura, un perro de caza por excelencia. Y se utilizan en esta zona, el Spinone italiano. Hay una conexión entre el perro y yo. Conozco al perro, ya conozco sus movimientos, cómo se mueve, cómo mueve la cola. Puedo entenderlo. Puedo decir si está buscando trufas o si huele el rastro de un animal salvaje en el aire. Los perros son los únicos que tienen permitido excavar en este suelo. Las herramientas como azadas y rastrillos están prohibidas. Si el suelo está duro y la trufa está escondida muy por debajo, un cazador de trufas o trifulau en el dialecto local solo puede usar esta pequeña herramienta llamada sapino. Visitamos la zona durante un periodo de fuerte sequía, así que las trufas estaban en la superficie y no era necesario usarlo. ¿Cuál es este? Esto es un negro. El escorzone. ¿Dónde está? ¿Qué hay ahí? Aquí siempre hay negros. Es fragante. Cerca del 80% de los mariscos que consumen los estadounidenses son importados. Gran parte proviene de India. Es el principal proveedor de camarones y exporta más de $2.000 millones a los Estados Unidos al año. Pero en enero de 2025, Trump amenazó con imponer aranceles del 100% a India y a otros 9 países, ya que sospechaba que querían usar el dólar estadounidense como su moneda de reserva. De todos los aranceles que Trump ha sugerido en su segundo mandato, el de India es de los más elevados. El dólar estadounidense es actualmente la principal moneda que utilizan muchos países en el comercio internacional. El mundo opera con muchas monedas diferentes. Por ejemplo, el dólar, el yen, la libra. Entonces, una de las cosas que le importa a Trump es que, en este momento, el dólar estadounidense es, en cierto modo, la moneda estándar para el comercio internacional. Trump quiere imponer aranceles. No solo será más difícil para las empresas indias enviar sus productos a Estados Unidos, será más difícil para las empresas estadounidenses comprar los mariscos y las especias que necesitan para sus productos. Pero los aranceles sobre los mariscos podrían beneficiar a los pescadores de camarones estadounidenses que tienen dificultades para competir con las importaciones.
Los camaroneros como el capitán Lonnie Mayhew Jr. enfrentan alzas en los costos operativos. Se desperdicia mucho combustible y hielo si no pescas nada. Dice que un bloque de hielo ha pasado de costar $14 en los 80 a $26 hoy en día. Un juego de redes nuevas cuesta más del doble y un galón de gasolina más que el triple. A los 82 años, Lonnie, conocido como Knuckles, sigue recorriendo estas aguas, incluso después de 6 décadas. A partir de mayo, sale a capturar camarones marrones, generalmente al atardecer. Tienes que ir, hacer tus deberes y saber dónde van a estar. Trabaja de manera independiente como la mayoría de los pescadores. Justo por ahí. Un poco más. Durante el día los camarones se quedan en el sedimento para esconderse de los depredadores, pero después del anochecer salen y deambulan en aguas poco profundas. Knuckles y su ayudante Steve sueltan estas redes que rozan la superficie del agua. No arrastramos nada del fondo. Se coloca contra la corriente para que los camarones fluyan hacia sus redes. Los camarones no son como los peces. No saben nadar muy bien. Se suben a la corriente para dar un paseo. Knuckles y Steve seleccionan y se quedan solo con los camarones. Las tortugas marinas tienen una escotilla escape en la red y otros animales son devueltos al mar, donde algunos delfines esperan para darse un festín. Si no aprovechamos eso con rapidez, los toman y los sacan de la red. Pueden hacer un agujero de 1 metro en la red y es algo que toma mucho tiempo para reparar. Como este, Knuckles levanta la red para poder coserla y cerrarla. Vas a perderlo todo, ¿sabes? Vas a estar trabajando tanto por nada. Este trabajo puede ser agotador. Algunos pescadores de camarones tienen embarcaciones grandes y permanecen en el mar semanas. Knuckles tiene un bote más pequeño, así que pesca solo hasta la mañana. Te pondremos en forma. Pero incluso después de todo este esfuerzo existe la posibilidad de que tengan una mala racha. Hoy la mayoría de las redes estaban llenas de bagres. Bagres. ¿Ves la barriga? Está llena de camarones. Llena de camarones. ¿Entraron en la red y se comieron los camarones? Tenemos 1 kilo de camarones, son todos bagres. Voy a intentar avanzar, adentrarme en el lago o algo así. Knuckles gastó $45,000 para comprar y arreglar su bote. Este sería su boleto para la jubilación, pero ya no está seguro de que esto funcione. Para poder salir del negocio tengo que venderlo. No tengo jubilación, pero no puedo vender el barco, no puedo regalarlo. Nadie lo quiere. Y la mayoría de los pescadores camaroneros coinciden en que cada vez es más difícil salir a pescar. Para que este barco salga del muelle me cuesta más de $1,000. Nos están matando, los cultivadores nos están matando. En este momento nadie quiere hacerlo más porque no es fácil. Melena Kiev pesca desde hace 8 años. Al igual que el 60% de los propietarios de barcos camaroneros del estado, ella y su esposo son originarios del sudeste asiático. Con nuestra educación no podríamos hacer otra cosa que ser pescadores. Especialmente como mi esposo y yo tenemos más de 50. Melena y su esposo no pudieron ir a la universidad, pero esperan que la pesca de camarones ayude a sus hijos a lograrlo. No alcanza para nada, y menos cuando tienes 2 hijos en la universidad. Es muy difícil. Los dueños de los muelles también sienten el impacto. Porque si no traemos camarones, ellos tampoco ganan dinero. Si los barcos camaroneros desaparecen, van a dejar los muelles sin actividad. Es un camarón bonito. La familia de Dean Blanchard compra y vende camarones locales desde hace 5 generaciones. Nací en un muelle de camarones. Cuando era bebé me ponían en una caja de camarones. Su muelle, a 2 horas al sur de Nueva Orleans, fue uno de los mayores proveedores de camarones de todo el país. Pero el año pasado recibió precios muy bajos por los camarones más grandes. Hace unos 30 años bajaron de $5 a $1.30. Y es porque lo venden muy barato a las fábricas de pelado. En este momento es el precio más bajo que he visto en mi vida. Me enferma el estómago, nunca había visto nada así. Nunca en mi vida lo había visto tan mal. En febrero de 2025, Trump impuso un arancel del 10% a las importaciones chinas, incluyendo alimentos. En marzo lo aumentó a 20%.
China respondió con aranceles del 10 al 15% sobre muchos productos estadounidenses. Fue la mayor represalia hasta ahora. Desató una guerra comercial. China suministra casi el 80% del ajo mundial y Estados Unidos es uno de sus mayores clientes. Los productores de ajo de Estados Unidos como Christopher Ranch acusaron a China de socavar el mercado estadounidense. Estados Unidos comenzó a importar ajo barato de China poco después de la Guerra Fría. Pero los bulbos chinos se vendían casi a la mitad que los estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos acusó a los productores chinos de intentar monopolizar el mercado, vendiendo ajo por menos de lo que cuesta cultivarlo, una práctica que se conoce como dumping. A mediados de los años 90, las ventas de Christopher Ranch se habían reducido a la mitad y la empresa comenzó a despedir trabajadores. El gobierno de Estados Unidos intentó controlarlo con aranceles antidumping en 1994, pero las importaciones chinas continuaron. Para el año 2004, Estados Unidos importaba más de la mitad del ajo que consumía. Entre 2001 y 2005, Christopher Ranch redujo en un 40% la tierra que cultivaba. Y durante este periodo, se estima que la industria del ajo en Estados Unidos perdió $600 millones por las importaciones chinas. Mientras tanto, en China el ajo superaba las acciones del oro, convirtiéndose en el activo más lucrativo del país. Antes de la década de los 90, casi todo el ajo consumido en Estados Unidos se cultivaba aquí. Había 12 productores comerciales de ajo en el país. Ahora solo quedan 3. Ken habló mucho sobre el tema, incluso en televisión, como se ve en este clip. Acaba de regresar de Washington, D.C., donde hizo lobby para conseguir un nuevo arancel del 10% sobre el ajo chino. Uno de los retos más difíciles que enfrenté fue ir a Washington para testificar y ofrecer pruebas de que los chinos continúan perjudicando negativamente a la industria nacional del ajo. Estados Unidos impuso aranceles del 25% sobre todas las importaciones de alimentos canadienses que suman unos $40,000 millones al año. Canadá respondió con aranceles sobre productos estadounidenses. Es uno de nuestros mayores aliados, uno de los principales socios comerciales. Cosas en las que dependemos de Canadá, como los cereales, la carne y el jarabe de arce, se van a volver más caras. Estados Unidos importan desde África unos $5,000 millones en productos de cacao cada año, incluso 2/3 de sus granos de cacao. Países como Ghana y Costa de Marfil son una fuente vital de cacao para grandes compañías de chocolate estadounidenses como Mars Wrigley. Pero un virus llamado tallo inflamado está matando árboles de cacao en todo el continente, lo que provoca que el precio del chocolate se dispare en todo el mundo. En octubre, Joseph Sosu comienza a cosechar sus 7 hectáreas de cacao en la región central de Ghana. Aquí están los granos de cacao de color blanco nacarado que se convertirán en chocolate. Pero en los últimos años, Joseph encuentra más vainas enfermas como esta, completamente negras, o cubiertas de una pelusa blanca. Están infectadas con un virus incurable llamado tallo inflamado. Se ve que el interior está muy diluido y entonces no se puede comer. Diminutas cochinillas blancas propagan el virus y se alimentan de la savia de los árboles de cacao. Una vez que se instala, las hojas pueden decolorarse o secarse. Los tallos se hinchan y se forman vainas mucho más pequeñas. Después de unos años, el tallo inflamado puede matar a la planta. Debes cortar la vaina rápidamente y luego enterrarla en el suelo. Ghana y Costa de Marfil cultivan más de la mitad de la producción mundial de cacao. Pero por tercera temporada consecutiva no hay suficiente cacao para satisfacer la demanda mundial. Este año se proyecta que los agricultores cosecharán más de 700,000 toneladas métricas menos que la temporada anterior. Ahora, casi 1/3 de las tierras de cultivo de cacao en Ghana está infectado. Lo que tuve que hacer fue tirar casi toda mi cosecha de cacao porque estaba gravemente infectada. La única manera de detener la propagación es cortando los árboles infectados y plantando nuevos. Y estos pueden tardar 4 años en dar fruto. Imagina que los pequeños agricultores tienen que elegir entre remover, eliminar el potencial de obtener ingresos o mantener ese árbol el mayor tiempo posible. Es Christy Lisle, una experta en chocolate desde hace más de 20 años. Cuanto más tiempo tengas un árbol con el virus del tallo inflamado, más posibilidades hay de que se propague a los árboles cercanos. Joseph tuvo que eliminar unos 1,500 árboles infectados en los últimos 5 años. Aquí hay algunos árboles que habían sido plantados por mi abuela hace más de 100 años.
Sudamérica suministra a Estados Unidos alimentos por un valor de $15,000 millones al año. Desde 2020, Estados Unidos depende de Brasil para comprar carne vacuna fresca debido a que las sequías redujeron las exportaciones en otros países. Perú y Bolivia producen la mayor parte de la quinoa de Estados Unidos y son los mayores exportadores mundiales de esta antigua semilla. En Estados Unidos, este producto se ha vuelto cada vez más popular. Importa aproximadamente 1/3 de toda la quinoa del mundo. Pero no siempre fue así. La quinoa era prácticamente desconocida fuera de los Andes. El precio, y era muy barato. La gente no quería quinoa. Todo comenzó a cambiar en 2009, cuando el gobierno peruano empezó a establecer acuerdos de libre comercio. Se volvió más fácil para las empresas exportar a Estados Unidos y otros países. En los años siguientes, el comercio entre Perú y Estados Unidos, según se informa, floreció. Se corrió la voz sobre este nutritivo superalimento que es libre de gluten y alto en proteínas. En este momento había dietas como la keto que se hicieron muy conocidas y existía esta especie de sabiduría popular de que entre todos los granos que podían consumirse, la quinoa era la que tenía mayor impacto en términos de proteína. Las Naciones Unidas declararon el 2013 como el Año Internacional de la Quinoa para celebrar las prácticas ancestrales de los pueblos andinos. Básicamente, esto fue como poner un gran foco de atención sobre la quinoa como algo que las personas deberían consumir por su salud. Y esto disparó su popularidad. No es inusual que un presidente imponga aranceles. Lo que es único sobre los aranceles de Trump es la magnitud. Está imponiéndolos contra los principales aliados comerciales de Estados Unidos, de quienes obtenemos muchos productos alimenticios. Históricamente, los aranceles no han tenido un impacto económico muy positivo. Siempre aumentan los precios. Pero lo que sucede con los aranceles y que hace que alguien como el presidente Trump los quiera imponer es que generan ingresos para el gobierno. ¿Dijo que es un impuesto sobre otro país? Pero en realidad es un impuesto sobre el proveedor del producto que intenta traerlo a Estados Unidos. Entonces, ¿quién es el que tiene que pagarlo? No solo el proveedor, sino también el distribuidor y el minorista. Es el consumidor estadounidense, y quien gana dinero de esto es el gobierno de Estados Unidos.